Hola, muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este nuevo webinar. El título es Termorregulación Industrial. Muchas gracias por acompañarnos todavía a estas alturas. Bueno, pues en el tema de hoy vamos a ver algunos inconvenientes que llegan a surgir cuando no tenemos un control adecuado de temperatura y otras variables dentro de nuestros tableros eléctricos. Y también me gustaría mencionarles que este es un problema un tanto de cultura realmente. En el tiempo que llevo trabajando en Finder, me he dado cuenta que es un aspecto al que no se le tiene el cuidado suficiente. ¿Vale? Todos especificamos relevadores, especificamos fuentes eh, y demás dispositivos, variadores de frecuencia, PLCs, módulos de adquisición de datos, pero pocas veces nos detenemos a pensar en este aspecto, ¿no? El de control de temperatura para el tablero, ¿no? Incluso también se llegan a tener malas prácticas, como puede ser saturar un tablero de control en su totalidad, ¿no? Si, por ejemplo, puedo meter todos los dispositivos sin dejar aunque sea un centímetro de separación entre ellos, pues bueno, también vamos a ver en esta presentación los efectos negativos que puede llegar a traer. ¿Sale? Y pues bueno, vamos a iniciar de nueva cuenta con este aspecto de por qué es importante el control de temperatura. Como ya lo habíamos visto en sesiones anteriores, en webinars pasados, hay datos importantes que necesito pedir al cliente o al integrador, a la persona que está llevando a cabo el proyecto para garantizar el buen funcionamiento, ¿no? De los dispositivos. Uno de estos es la tensión de alimentación, ¿no? Ya hemos hablado mucho que hay que tener cuidado con la tensión de alimentación, no solo de los relevadores, que fue el tema donde abordamos esta parte, ¿ok? Sino de cualquier dispositivo. Pueden ser las mismas fuentes de alimentación, contactores, sensores de movimiento, contadores de energía, interruptores horario. Es muy importante tener en consideración la correcta alimentación del equipo, ya que de no hacerlo, pues tan simple como puedo tener un problema tan simple como el que se descomponga debido a que queme al dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos claros que hay que tener cuidado con la tensión de alimentación del equipo. También debemos considerar la corriente nominal. Esto también fue un punto que tocamos unos webinars atrás sobre la importancia de tener considerado correctamente la corriente que necesito en mi dispositivo, ¿no? Y esto no solo aplica para relevadores de nueva cuenta, sino también, por ejemplo, en el caso de las fuentes, ya tuvimos el tema de las fuentes, vimos que uno de los aspectos fundamentales para seleccionarlas es la corriente nominal, ¿no? ¿Cuál es la corriente que demanda el circuito que va a alimentar esa fuente? Y con base en eso se puede seleccionar el modelo adecuado, ¿vale? Eh, si yo pongo una fuente que está un poco sobrada, pues no hay mucho problema, incluso se pueden llegar a conectar dispositivos extra, pero va a haber un problema o un inconveniente si yo pongo una fuente de una corriente nominal inferior a la que demanda el circuito. Y esto mismo lo puedo ver replicado en los relevadores que ya hemos mencionado mucho, por ejemplo en contadores de energía también. Para esto tenemos contadores que funcionan con algo que se llama transformador de corriente o transformador de intensidad o TCs, las famosas donas. Son unos elementos que me permiten medir corrientes más altas, pero sin inyectarle al dispositivo toda esta energía, ¿no? Simplemente es una relación de transformación debido a unas cosas que suceden con estas
donas, ¿no? Realmente lo que hace es generar un campo magnético y con base en ese campo magnético se genera una corriente eléctrica y esa corriente eléctrica que genera la dona es proporcional a la corriente eléctrica que está atravesando, ¿no? Este transformador de corriente. Y bueno, eso yo lo puedo parametrizar y utilizarlo para medir la intensidad, ¿sale? O la corriente, pero no es que directamente se esté aplicando esa corriente en el contador de energía. ¿Vale? Entonces, como ven, estos parámetros, tensión, corriente, siguen siendo muy importantes. De nuevo, disculpen si soy muy repetitivo, pero no aplican solo a relevadores, sino a cualquier dispositivo que ustedes vayan a utilizar en cualquiera de sus proyectos. También muy importante el grado de protección. ¿Sale? Pocas veces nos detenemos a pensar en este aspecto del grado de protección y pues también influye mucho al momento de seleccionar un equipo, ya que dependiendo del entorno, dependiendo de la aplicación, voy a necesitar unas características de protección para ciertos dispositivos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los equipos que estamos viendo en esta imagen, en este tablero, tienen un grado de protección entre IP20 e IP40. ¿Sale? Eso significa que están protegidos contra ciertas características de polvo y de ingreso de agua. ¿Sale? Pero no es lo mismo, por ejemplo, si yo tuviera que sumergir un dispositivo totalmente en agua y por tiempo indefinido, ¿no? Entonces, para ese tipo de situaciones necesito tener un grado de protección adecuado para este tipo de aplicación. ¿Sale? En este momento no recuerdo, me parece que no, aún no hemos abordado el tema de control de nivel, si no me equivoco. Según yo todavía no. Pero bueno, en esa parte del control de nivel hablamos de las boyas. Es un producto que ofrecemos en Finder para controlar el llenado o el vaciado de un contenedor y es a través de un flotador, una boya que está sumergida en un tanque, ¿no? Y bueno, esta boya debe contar con un grado de protección adecuada para trabajar en estas condiciones, estar totalmente sumergida en el líquido y a la vez que no puedan ingresar partículas que estén disueltas en el agua, ¿no? Propiamente no vamos a encontrar polvo, pero sí va a haber ciertas partículas en suspensión. Muchas veces son de tamaño muy pequeño y si no tiene el grado de protección adecuado, pues pueden ingresar y causar problemas, ¿no? En el interior de cualquier dispositivo. Entonces, estos son algunos aspectos que hemos abordado en webinars anteriores. ¿Sale? Pero, como lo repito, pocas veces nos detenemos a pensar en la importancia de la temperatura. ¿Sale? ¿Y por qué es importante la temperatura? Ok, en este caso, también se recuerdan en webinars anteriores, cuando hablamos de las características de los relevadores, hablábamos de la temperatura ambiente, ¿no? Que si no lo recuerdas, la temperatura ambiente, y solo para dejarlo muy claro, no se refiere a la temperatura que hay en tu localidad. ¿Vale? No quiere decir, por ejemplo, en Puebla estamos a 20 grados y ese es el dato de temperatura ambiente. No. Cuando hablamos de temperatura ambiente, en este aspecto de dispositivos que van montados en tableros o en cualquier otro tipo de housing, nos referimos a la temperatura del espacio en donde está instalado este dispositivo. ¿Ok? Y esto sí me gusta ser muy, muy claro porque de hecho en algún momento surgió una confusión con un integrador de tableros. El detalle estuvo en que habían comprado unos modelos de ventiladores. ¿Sale? Esta persona se dedica a integrar tableros para distintos tipos de proyectos, ¿no? Control de bombas, control de iluminación, refrigeración, lo que ustedes quieran lo arma esta persona, ¿no? Y ocurrió que habían puesto los ventiladores directamente en el tablero, ¿ok? Y los tenían que subir a un camión para transportarlos a otra parte, ¿vale? Para entregarlos al cliente. El detalle está en que hubo dos cosas, dos condiciones que no se tomaron en cuenta. La primera es la ciudad en la que se encuentra este integrador.
están en Torreón, Coahuila, ¿vale? Y una de las características de esta ciudad, si no has tenido la oportunidad de ir para allá, déjate, te platico un poco también para que te prepares para tu visita. Y es que el clima de allá es muy cálido y también es muy árido, es un entorno muy seco, ¿vale? Y de hecho las temperaturas ahí son algo extremas, sí llegan a estar en temperaturas muchísimo más altas de lo que estamos acostumbrados las personas que vivimos en la parte central del país, ¿no? Ese fue el primer aspecto, no se consideró correctamente la temperatura que había en la localidad. Y como segundo aspecto, no se protegió a los tableros al momento de transportarlos de un punto a otro. ¿Ok? Lo que sucedió fue que esta persona subió los tableros a su camioneta, pero la camioneta no tenía ningún tipo de techo, no tenía ninguna lona de protección o algún elemento que pudiera protegerlo del sol. Les se quedaron expuestos totalmente al sol y pues tuvieron un viaje en carretera de aproximadamente 2 horas, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando llegan al destino y empiezan a descargar los tableros, se dan cuenta que los ventiladores están un poco doblados, ¿no? Se deformó el plástico debido al calor. Y algo de lo que se quejaba mucho este cliente y su argumento era que en el catálogo se indica temperatura ambiente más 70 grados centígrados. Dice, ¿cómo es posible si por mucho estábamos a 40 y tantos grados en ese día? ¿No es la temperatura habitual de la ciudad? Pues sí, puede ser que esa sea la temperatura ambiente, la temperatura de la zona, pero no es la temperatura a la que estaba expuesto el ventilador. Imagínate, está en un tablero que es de aluminio, metal, un material conductor del calor. Estaba cerrado, el tablero estaba totalmente cerrado, sin más ventilación más que el espacio donde estaba el ventilador y además a pleno rayo del sol, ¿no? Entonces, la temperatura que se logró alcanzar dentro de ese tablero superó, pero por muchísimo, la temperatura ambiente o la temperatura de la ciudad. Y pues esto llevó a que se deformaran los ventiladores, ¿no? Entonces tuvimos que explicarle, mira, temperatura ambiente no se refiere a esto, sino al entorno donde está instalado físicamente el dispositivo, ¿vale? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este detalle. Siempre que vean temperatura ambiente, o por lo menos en los catálogos de Finder, se refiere a la temperatura del lugar donde está colocado el dispositivo, ¿vale? Entonces, bueno, aclarando este tema de la temperatura ambiente, ya hablamos un poco del problema que hay al tener un exceso de temperatura, ¿no? Entonces alguien podría pensar, ah, pues excelente, voy a poner unas condiciones en las que el tablero se encuentre a unas temperaturas bajas, ¿no? Y realmente esto sí es bueno, es lo ideal que se tenga una temperatura controlada, pero tampoco es sinónimo de que una temperatura tan baja, incluso en algunos casos hasta algunos grados bajo cero, no son recomendables tampoco para los tableros, porque se pueden presentar ciertos problemas, ¿sale? Déjenme ver. Sí, está. Se pueden presentar ciertos problemas dentro del tablero eléctrico. Ya hablamos un poco de los que se pueden presentar con temperaturas altas, pero con temperaturas bajas puede haber problemas, por ejemplo, que ciertos dispositivos que sean muy sensibles, que no estén preparados para trabajar a temperaturas tan extremas, dejen de funcionar correctamente, ¿sale? Ese puede ser un inconveniente. Y la otra pues va relacionada con estos puntos que menciono en este slide, algunos parámetros como humedad, punto de rocío y condensación. Le vamos a abarcar un poquito nada más para ayudarnos a entender cómo es que funcionan todas estas variables y cómo influyen dentro de un tablero eléctrico y por qué es necesario tomarlas en cuenta, ¿vale? El primer dato es la humedad relativa, ¿vale? Y la humedad relativa no es otra cosa más que la cantidad de vapor de agua
que se encuentra presente en el aire. ¿Vale? Por si no lo sabías, el aire, el entorno, entre otras cosas, también está conformado por vapor de agua. Es literalmente agua, pero está evaporada, pero está ahí presente. ¿Vale? Y la humedad relativa influye mucho porque la misma cantidad de vapor de agua, ¿okay? La misma cantidad de aire con ciertas condiciones, la misma cantidad de vapor de agua, puede producir más o menor humedad dependiendo del tipo de aire que haya en ese espacio. Por ejemplo, aquí nos dice la slide, la humedad relativa va a ser mayor cuando entra en contacto con aire frío que cuando entra en contacto con aire caliente. ¿Sale? Esto sí es importante tenerlo en consideración. ¿Y por qué es importante la humedad relativa? Porque también va de la mano con el siguiente parámetro, que es el punto de rocío. ¿Vale? ¿Qué es el punto de rocío? Pues básicamente es la temperatura más alta a la que empieza a condensarse el vapor de agua que está presente en el aire. ¿Qué es esto de condensarse? Recordando un poco el ciclo del agua, bueno, vemos que cuando el aire se empieza a condensar, quiere decir que se empiezan a formar de nueva cuenta gotas de agua. Pasa de estar de un estado gaseoso, que pueden ser incluso las nubes, por ejemplo, a un estado líquido, ¿no? Que serían las gotas de agua. En este caso, el punto de rocío es esto, es la temperatura más alta a la que el vapor de agua contenido en el aire se empieza a convertir de nueva cuenta en líquido, en gotitas de agua. Y esto es lo que produce lo que normalmente se conoce como rocío. Y te estarás preguntando qué tiene que ver esta imagen, ¿no? De un vaso con, no sé, vamos a decir que es agua mineral, una rodajita de naranja y hielitos. Pues que esto sirve muy bien para explicar qué es este punto de rocío, ¿sale? Vamos a pensar que este entorno, este espacio en el que se encuentra el vaso con el líquido está a una temperatura inferior, ¿sale? Es una superficie fría, ¿ok? Y el aire que hay en el ambiente cuando choca, cuando toca este vaso, se presenta precisamente esta diferencia de temperatura, ¿no? Entre una superficie fría y el aire que está a cierta temperatura ambiente. Bueno, pues ese choque va a producir la condensación del agua, ¿sale? La condensación del vapor, perdón, para formar gotas de agua. Y tú te estarás preguntando, bueno, ¿y todo esto a mí qué me interesa, no? ¿Qué tiene que ver con el tema de control de temperatura? Pues realmente tiene que ver mucho porque esto mismo que vemos en el vaso lo podemos replicar en un tablero, en un gabinete eléctrico. ¿En qué sentido? Vamos a analizar parte por parte cómo sería el funcionamiento de un tablero en un día de trabajo convencional, ¿vale? En primera instancia, el tablero se encuentra desconectado, no hay nada funcionando, ni relevadores, ni fuentes de alimentación, variadores de frecuencia, no hay transformadores, todo está desconectado, ¿vale? Entonces, eso nos trae como consecuencia lo siguiente, que la temperatura interna es baja, prácticamente podemos decir que es básicamente la misma que podríamos encontrar en la parte externa, en la habitación donde se encuentra ubicado el tablero, ¿vale? Una pequeña diferencia, pero en principio la temperatura interna es baja, ¿vale? Y tampoco se está generando calor. ¿Por qué no se genera calor? De nuevo, los equipos, todos los equipos que están instalados dentro de un tablero, cuando son alimentados, cuando tienen energía eléctrica que los hace funcionar, disipan cierto calor. De hecho, también hablamos un poco de esto. No toda la energía eléctrica se aprovecha en trabajo, no toda se convierte, por ejemplo, en movimiento. Al hablar de un motor, no todo se convierte en esa energía mecánica. No todo se convierte en energía luminosa, no todo se convierte en energía eléctrica, ¿no? Hablando de fuentes de alimentación, sino que siempre hay una pequeña pérdida, una pequeña cantidad de energía que se está convirtiendo en otra cosa, que es normalmente el calor. Entonces, todos estos dispositivos, al estar apagados, no están generando calor.
Y como consecuencia de todo esto, de una temperatura baja y que no hay calor presente, pues podemos decir que la humedad relativa interna también es baja. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. ¿Qué sucede cuando se inician operaciones? Cuando llega Juanito y sube el interruptor para comenzar a trabajar en una planta, en una fábrica, de lo que ustedes quieran, pues van a empezar a ver ciertos cambios en este tablero. El primero es que los dispositivos pues ya van a contar con alimentación, ya van a tener energía eléctrica y van a empezar a disipar el calor que les comento, ¿no? Esta energía que no se puede aprovechar se va a convertir en calor y lo va a empezar a disipar. ¿A dónde creen? Pues al interior del tablero, ¿no? Porque es un entorno que se encuentra cerrado. ¿Esto qué implica? Que la temperatura interna del gabinete, del tablero, va a empezar a subir y va a llegar un punto en el que va a ser mayor a la temperatura externa o a la temperatura del ambiente de la habitación donde se encuentra este tablero. ¿Vale? Entonces, también ya vimos qué sucede cuando aumenta la temperatura, pues que aumenta la capacidad del aire de retener vapor de agua. ¿Vale? Sí, habíamos dicho que la humedad relativa aumenta cuando el aire es frío, pero eso viene implícito en la capacidad del aire de retener ese vapor de agua. ¿Vale? Y bueno, sigue la jornada de trabajo, los dispositivos siguen operando, sigue aumentando la temperatura interna hasta llegar a un valor superior a la temperatura ambiente. Y al final de la jornada de trabajo, pues vamos a tener que desconectar todos los equipos, ¿no?, que están en este tablero. Y aquí es cuando podemos hacer la analogía con el vaso de agua mineral que veíamos en la slide anterior. ¿No? Lo primero es que la temperatura interna comienza a disminuir, ¿sale? Porque los equipos dejan de disipar calor, empieza a disminuir la temperatura interna y pues también los dispositivos se empiezan a enfriar, ¿no? Regresan a una temperatura ambiente, por así decirlo. ¿Esto qué implica? Que el aire caliente que estaba dentro de este tablero se va a empezar a enfriar, ¿sale? ¿Y qué sucede cuando este aire que estaba caliente empieza a tocar la superficie de los dispositivos que ya están fríos? Pues que va a implicar este choque, este cambio de temperaturas y va a propiciar que el gas, o en este caso el vapor de agua que está presente en el aire, se condense y forme gotas de agua. ¿Vale? ¿Y cuáles serían las consecuencias de tener gotas de agua dentro del tablero? Pues básicamente podemos, o bueno, no solo de gotas de agua, sino también de problemas de sobretemperatura. En este caso, la activación inesperada de elementos de protección. ¿Sale? Existen muchos dispositivos que se encargan de estar monitoreando la temperatura de ciertos elementos para protegerlos en caso de que estén trabajando en condiciones de sobretemperatura. Entonces, si no se controla adecuadamente, puedo estar teniendo el disparo inesperado y continuo de los elementos de protección. ¿Sale? ¿Qué otra cosa puedo encontrar? Incendio en el tablero, en el interior del tablero. ¿Y esto por qué? Puede ser por las temperaturas altas, que se llega a calentar demasiado el componente, que es poco probable, pero puede llegar a suceder. O la otra es que se genere un cortocircuito, ¿vale? Un cortocircuito en el interior del tablero debido a las gotas de agua, ¿no? Entre las terminales de una placa de circuito impreso o entre ciertas terminales, ciertos conductores eléctricos y propicie un incendio, ¿vale? ¿Qué más? También quemaduras de los operadores. Si no se controla adecuadamente la temperatura, pues es probable que un operador, alguna persona encargada de mantenimiento, cuando llegue a hacer estas tareas, llegue a hacer algún cambio en una configuración o a dar un mantenimiento a cierto elemento, pues sufra quemaduras, ¿no? Debido, por ejemplo, a que hay presentes dispositivos que están fabricados en aluminio o en algún otro metal que puede llegar a ser conductor del calor, ¿no? Entonces también podemos tener este tipo de accidentes.
Otro muy importante que también mencionábamos en el webinar de relevadores de estado sólido es la reducción del tiempo de vida de los componentes. ¿Okay? En este sentido, mencionábamos, por ejemplo, que podemos tener relevadores de estado sólido que están configurados para trabajar con cargas de 50 amperes a 600 volts de corriente alterna, por ejemplo, ¿no? Eso es siempre y cuando se tengan las condiciones de temperatura adecuadas para este dispositivo. Si empieza a aumentar la temperatura, uno de los efectos que voy a encontrar es que la capacidad de conducción de este relé de estado sólido va a empezar a decaer. Ya no me va a conducir 50 amperes, sino que va a empezar a caer a 40, 30, 20, 10 amperes. ¿Vale? Entonces sí es muy importante esta parte y que sepan, ¿no?, que puedo reducir el tiempo de vida de los componentes o afectar el funcionamiento de los mismos si no tengo cuidado con la temperatura. Y también por último, en esta parte de las consecuencias, vamos a tener un aumento en los costos de mantenimiento y reparación. ¿Sale? Todos sabemos que el tiempo es dinero y dentro de una planta pues no es ideal tener paros debido a dar mantenimiento, ¿no?, a ciertos equipos o de plano sacar una parte del proceso de funcionamiento debido a una reparación mayor. ¿Ok? Entonces, estas son algunas de las consecuencias que podemos tener al no considerar un control adecuado de temperatura para un gabinete o un tablero eléctrico, ¿no? Y bueno, aquí está el paro de proceso, ¿no? Totalmente puede ser una parte crucial de la planta y necesito parar todo el proceso por esa sección en particular. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para evitar este tipo de inconvenientes? Pues básicamente hay dos recomendaciones. Lo primero sería elegir la protección adecuada, ¿sale? El tablero adecuado no solo en cuanto a grado de protección, ¿sale? No solamente en el sentido de que pues lo voy a instalar en una zona, por ejemplo, que debe ser a prueba de explosiones o que debe cumplir con cierto grado de protección contra partículas de agua, contra partículas de polvo, o es susceptible a que caigan piedras o algún otro elemento, ¿no? Y seleccionar el tablero con esas características, sino también en el sentido de elegir el tamaño correcto del tablero. Algo tan simple como eso puede influir mucho en evitar los problemas que veíamos anteriormente. Y esto va de la mano con lo que mencionaba al principio. Muchas veces se recurre a malas prácticas que son llenar por completo el tablero, ¿no? Aquí todavía le cabe un relevadorcito, pues pónselo, ¿no? Hasta que no quede ni un huequito. Y el problema con esto es que realmente no hay una disipación correcta del calor, ¿sale? Los dispositivos empiezan a generar más calor y pues se puede traer este problema de sobretemperatura o de condensación de gotas de agua, ¿vale? Y la otra, que es en la parte en la que te podemos apoyar como Finder, es en la selección de elementos adecuados para controlar la temperatura interna del gabinete. En este caso estamos hablando de dos tipos de dispositivos principales, que serían las resistencias calefactoras y los ventiladores, ¿vale? Vamos a ver un poco de estas dos soluciones. En Finder tenemos nuestra serie 7F que está enfocada en ventiladores con filtro, ¿sale? Y como puedes ver en el slide, se utiliza en muchos tipos de proyectos, por ejemplo, en máquinas de papel, procesadoras de madera, en cuadros de distribución, incluso tableros de control, ¿no? Por ejemplo, en sistemas donde se requiere un tipo de ventilación forzada, también es recomendable utilizar este tipo de ventiladores. ¿Ok? ¿Y cómo nos van a ayudar los ventiladores? Una de las características que tiene el aire caliente es que tiende a subir, ¿sale? Cuando está dentro de un volumen, cuando está dentro de un espacio, el aire caliente normalmente se va hacia arriba. Entonces nosotros vamos a aprovechar esta propiedad para poner un ventilador en la parte inferior del tablero que esté inyectando aire frío al interior de este gabinete. El aire frío también va a provocar que el aire caliente se vaya hacia arriba, ¿ok? Y también puedo poner una rejilla que me va a servir para ayudar a sacar este aire caliente,
pero sin dejar expuesto el interior del gabinete a que entren otro tipo de partículas, ¿no? Por ejemplo, hablábamos al principio de que se pueden utilizar en talleres de donde se trabaja la madera, la cerámica, telas, algodón, papel. En este tipo de plantas siempre hay presente en el ambiente pequeñas partículas que en algunos casos pueden provocar hasta incendios, ¿no? Entonces, para no provocar este tipo de accidentes, también podemos poner una rejilla que nos ayude a sacar el aire sin comprometer el interior del tablero, ¿vale? Y en este sentido, pues la serie 7F de Finder consta de 5 tamaños, 5 variantes de ventiladores que se van a seleccionar dependiendo de las características necesarias, ¿no? Por ejemplo, tenemos ventiladores muy pequeñitos. Por ejemplo, en este caso, las dimensiones que aparecen aquí son las de la rejilla, son rejillas de 12 por 12 centímetros o 120 por 120 milímetros. Son diseños muy compactos, muy pequeñitos y pueden ofrecer un flujo de aire de 24 metros cúbicos por hora. Esa es la cantidad de aire en metros cúbicos que puede pasar por el ventilador por cada hora, ¿sale? Y pues también algo muy interesante es que no importa si en tu tablero tienes una fuente de alimentación de 24 volts, si tienes un transformador, si tienes algún otro elemento o alimentación en 230, que también es algo muy común, no importa, tenemos modelos que cumplen con cualquiera de estas tensiones de alimentación, 24, 120 o 230, que es lo más estándar, ¿vale? Y así vamos creciendo en tamaño hasta el tamaño número 5. Aquí ya encontramos, bueno, aquí no aparece, de hecho, una disculpa, solo lo dejé hasta el tamaño 4. Me faltaría un tamaño aquí, que es el tamaño 5. Y ese es nuestro ventilador más grande, ¿sale? De hecho, aquí sí, en este slide sí se aprecia, ¿sale? Y conforme vayamos aumentando en tamaño, va a aumentar también el flujo de aire que pueden disipar estos componentes, ¿vale? Una característica de los nuevos ventiladores de Finder de la serie 7F20 es que hemos cambiado totalmente el tipo de la rejilla. Anteriormente, para cambiar el filtro, la esponjita que le llaman algunos, era un poco complicado ya que había que utilizar un desarmador, romperte las uñas, pedirle ayuda a tu amigo, a tu compañero, a que detuviera ciertas partes. Era un poco complicado, ¿no? Y muchas veces era un factor que hacía que no se tomara en cuenta la sustitución del filtro, ¿no? Cuando realmente es un elemento importante, sobre todo al trabajar en industrias, ¿no? Donde hay partículas muy pequeñas en el ambiente. En este caso, el nuevo modelo de Finder ya viene con una pestaña de sujeción que tú únicamente vas a presionar, vas a apretar esta pieza de aquí de plástico y vas a jalar la rejilla hacia ti y eso va a ser suficiente para tener acceso a la esponja o al filtro. Esto facilita muchísimo las tareas de mantenimiento. Esa es una de las ventajas, uno de los nuevos cambios que viene con esta variante de ventilador 7F20. ¿Vale? Y también otro cambio que hay son los bornes de conexión. En este caso pasamos de los bornes de tipo jaula o de tornillo en los que tú necesitabas tener un desarmador para hacer el cableado por bornes tipo push-in. Aquí tú únicamente metes el cable a presión y es todo, ¿vale? Si tú necesitas sacar el ventilador o hacer algún cambio en el tablero que requiera retirar los cables, simplemente presionas estas piezas de plástico, estos retenedores, y con esto liberas el cable, ¿no? Entonces ahorras también tiempo en instalación y mantenimiento. ¿Ok? Y bueno, dentro de este apartado también contamos con toda la línea de accesorios. Tenemos las rejillas ya con el filtro incluido. Eso es algo muy importante. No es únicamente la pieza de plástico. Cuando tú pides una rejilla, ya viene con su esponja o con su filtro incluido, ¿vale? Y estas rejillas con esta pieza push-in la puedes encontrar desde el tamaño 1 hasta el tamaño 4, ¿vale? En el tamaño 5 todavía está presente la versión viejita, pero ya estamos trabajando en el diseño del nuevo tamaño para sustituir totalmente toda la línea a este nuevo formato de fácil acceso, ¿vale? Y también como accesorios tenemos propiamente los filtros o las esponjas para tareas de mantenimiento.
¿vale? Es muy común y nos ha tocado escuchar que hay personas que tienen que comprar todo el rollo, ¿vale? Del tamaño completo de este material y los tienen que estar recortando para adaptarlos al tamaño, ¿no? De cada ventilador, a veces no te quedan los cortes igual, hay muchos inconvenientes. En este sentido, Finder ya te ofrece el filtro, ¿ok? Del tamaño adecuado para cada uno de los ventiladores para que tú únicamente saques el viejo y lo reemplaces por el nuevo, ¿vale? Y en el otro apartado, los calefactores de cuadro, pues tenemos nuestras resistencias calefactoras o resistencias para tableros, para cuadros eléctricos, con tecnología PTC, ¿vale? Este es un punto interesante. PTC quiere decir coeficiente coeficiente de temperatura positivo, se me fue la idea, ¿vale? ¿Y esto qué implica? Bueno, implica una autorregulación. ¿Esto qué significa? Cuando aumenta la temperatura, sale dentro del tablero eléctrico, por dentro estos dispositivos llevan una resistencia variable, ¿sale? Entonces, cuando aumenta la temperatura interna, también aumenta la resistencia y como consecuencia de este aumento de resistencia disminuye el paso de la corriente y como consecuencia final la potencia también disminuye, ¿sale? Es decir, por ejemplo, esta resistencia calefactora puede ser de 25 watts, ¿no? Esa es su potencia máxima, pero si la temperatura ambiente empieza a incrementar, también va a incrementar la resistencia y como consecuencia va a dejar pasar menos corriente eléctrica. Y como la potencia es directamente proporcional a la corriente, pues también hay una disminución y esto me ayuda a tener esta autorregulación, ¿sale? Mucho ojo, hay muchos clientes que me han comentado, entonces ya no necesitan de un controlador, ¿no? Solitas las conecto y saben qué hacer. No, realmente esta tecnología de autorregulación no sustituye al controlador de temperatura, simplemente sirve para que la resistencia calefactora no se siga calentando en exceso y no cause incendios o accidentes, ¿vale? Esto es algo muy interesante y a tomar en cuenta la tecnología de autorregulación por PTC, ¿vale? Bueno, esto va de la mano con lo que acabo de mencionar, potencia variable de acuerdo a la temperatura. La temperatura va a tratar de mantenerse en el punto de ajuste que tú selecciones en el controlador, en este caso un termostato. Y también otra ventaja es que tú puedes utilizar cableado convencional. ¿Vale? Hay otras tecnologías de calefacción para tableros que aparte de ya estar un poco obsoletas, un poco en desuso, pues necesitan cableado especial con recubrimiento adecuado para evitar que se derrita o se queme, ¿no? Al estar en contacto con un elemento que genera mucho calor. En este caso tú puedes usar un cableado convencional y ponerlas a trabajar sin mayor inconveniente. Y algo muy importante también de la mano de la seguridad que hablábamos para el personal es la cubierta de protección. Estas resistencias vienen con una cubierta plástica de protección que las hace seguras al tacto, ¿sale? Por dentro tiene un cuerpo de aluminio, aquí se alcanza a apreciar un poquito, que es el elemento que ayuda a propagar el calor, que es el que se está calentando, pero cuando el operador la llega a tocar, ya sea intencional o accidentalmente, pues no se va a llevar una quemadura muy grave, ¿no? Simplemente pues la sensación térmica de que algo está caliente. En este sentido, en Finder tenemos distintos modelos de la serie 7H en versiones de potencia también distintas. Por ejemplo, en un encapsulado como este encontramos resistencias de 25 o 50 watts, un poquito más grandes, ya llegamos hasta 100. Y en este mismo formato como de tipo chimenea, que le llaman algunos, la encontramos en versiones de 150 watts. ¿Vale? Y lo mismo, su campo de alimentación es muy amplio, desde 88 hasta 253 volts. Ojo, corriente alterna o corriente directa. También esto es algo muy práctico, ¿no? No importa si tú tienes alguna otra fuente de alimentación que no sea la convencional, 120, 230, tú lo puedes echar a andar incluso con corriente directa, ¿vale? Y también tenemos unos nuevos modelos que son estos 7H51, pero con un ventilador.
En este caso, la alimentación únicamente está disponible en 230 volts de corriente alterna. La encuentras en versiones de 250 y 400 watts, ¿vale? También tienen su cubierta protectora, son seguros al tacto y en este caso viene con bornes de tipo push-in, ¿vale? También para hacer un cableado más rápido y dar instalación o mantenimiento sin tanta complicación, ¿vale? Mucho cuidado con este tema del ventilador. En algún momento hubo un cliente que me preguntó si el ventilador era para sustituir a un ventilador convencional y realmente no. Lo que hace este ventilador es ayudar a propagar el calor que emite esta resistencia calefactora por todo el tablero eléctrico. ¿Vale? Muchas veces por estas malas prácticas que les comento, que retacamos a más no poder de elementos dentro del tablero, pues no hay una distribución eficiente del calor y muchas veces sucede todo lo contrario de lo que yo querría, ¿no? En la parte inferior del tablero tendría concentrado todo el calor y la parte superior tendría problemas de condensación, ¿no? Para evitar este tipo de problemas me sirve este ventilador. ¿Vale? Y bueno, todos estos modelos que acabamos de ver son aptos para montaje en Rielin. Esa es otra ventaja. He visto otros sistemas de calefacción que por su tamaño y su tecnología no pueden ir directamente en el Rielin, sino que tienen que ir en una sección en específico del tablero que ocupa espacio, ¿no? Y realmente no se trata de sacrificar espacio con tal de tener un control eficiente de temperatura. Podemos tener módulos como estos muy compactos que solucionan el problema, ¿vale? Y llegamos a la parte de, ahora sí, ¿cómo los controlo? ¿No? Ya hablamos de ventiladores, de resistencias calefactoras, pero ¿cómo voy a hacer que se activen o se desactiven cuando se alcanza cierta temperatura? Para esos casos, nosotros tenemos también los termostatos de la serie 7T y tenemos dos modelos o dos variantes dependiendo del tipo de elemento que quieres controlar. Tenemos la variante con el selector de color azul, ¿vale? Que la mnemotécnica nos indicaría que es el que corresponde a un ventilador, ¿no? Está enfocado al elemento que va a enfriar. Y otra variante con un selector rojo que es para controlar una resistencia calefactora o el elemento que va a calentar el tablero, ¿vale? En este caso son dispositivos muy simples, no necesitan alimentación eléctrica, simplemente es un contacto de tipo bimetálico. ¿Qué es esto de bimetálico? Cada metal, más bien son dos plaquitas de metal que son de diferente material, ¿no? Esto que provoca que en presencia de cierta temperatura, una plaquita se va a doblar antes que otra. Una resiste, por así decirlo, más temperatura y la otra se empieza a doblar, se empieza a deformar. ¿Sale? Entonces, nosotros aprovechamos esta tecnología de bimetálico para ajustar la temperatura en el selector y que con base en esa temperatura una de las plaquitas se doble y permita la apertura o el cierre del contacto. ¿Sale? Es algo muy simple. Y aquí está el esquema de conexión. Como te comento, no es otra cosa más que un interruptor. Entra la línea, sale la línea ya controlada por el termostato y llega a tu ventilador o a tu resistencia calefactora, ¿no? Y cierras tu circuito con el cable del neutro. Y ya, simplemente en el selector tú ajustarías la temperatura, por ejemplo, unos 30 grados. Cuando la temperatura interna del tablero alcance los 30 grados, vas a activar el ventilador. Una vez que la temperatura baja de esos 30 grados, pues abre su contacto y lo desconecta. O en el caso de la resistencia calefactora, tú puedes poner una temperatura de unos 25 grados, ¿vale? Y una vez que se alcanza esta temperatura, el contacto normalmente cerrado va a abrir y va a desconectar la resistencia calefactora, ¿vale? Por eso es muy importante seleccionar el modelo adecuado. Uno tiene un contacto abierto para conectar y el otro tiene un contacto cerrado para desconectar. ¿Vale? Mucho cuidado con esta selección también. ¿Vale? Y también tenemos un nuevo dispositivo, es un termohigróstato que es multifunción. ¿Vale? ¿Y qué es esto de higróstato? Bueno, si recuerdas al principio también hablábamos de este parámetro o esta variable que es la humedad relativa.
¿Cómo voy a controlar la humedad? Ya vi cómo controlar la temperatura. ¿Cómo controlo la humedad? Pues con ayuda de un higróstato. En este dispositivo, que es el 7T51, estas son algunas de sus características. Tú vas a poder controlar el rango de temperatura. Déjame ver si puedo hacer un zoom. Aquí está. Tú puedes controlar la temperatura, ¿sale? A la que quieres accionar tu dispositivo, y también tiene un selector para controlar el porcentaje de humedad relativa dentro del tablero, ¿vale? En este caso va desde los 50 hasta el 90% de humedad relativa, ¿ok? Y también es un dispositivo multifunción porque cuenta con 4 funciones que tú puedes seleccionar. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, no todos los ambientes, no todos los procesos son igual. Va a variar mucho dependiendo de la zona en la que te encuentres, de la temperatura que haya en la habitación, de la potencia que disipen los dispositivos. Todo esto va a influir en el tipo de funcionamiento. Y con base en esto tú puedes elegir una u otra función. Por ejemplo, la función HT me va a servir para controlar humedad relativa y la temperatura interna del tablero. Y se va a activar el contacto cuando suceda, por ejemplo, que la humedad relativa o la humedad relativa del interior del tablero sea mayor a la humedad relativa que yo ajusté. ¿Sale? En este caso lo estoy viendo aquí. Cuando la humedad relativa supera el set point, el contacto cierra para activar un deshumidificador. O puede activar también si la temperatura interna del tablero es mayor a la temperatura de ajuste. Yo lo estoy viendo aquí. Aquí la temperatura interna del tablero ya superó el set point o el valor de ajuste, y en este momento se activa el contacto para activar un elemento que me ayude a bajar la temperatura interna del tablero. ¿Vale? O puedo trabajar con la función TH, ¿no? También estoy monitoreando que la humedad relativa no sobrepase el valor del set point, o si la temperatura ambiente está por debajo de este set point, también puedo activar una resistencia calefactora, por ejemplo, para volver a calentar ese tablero y llegar de nueva cuenta al punto de ajuste. ¿Vale? O si únicamente pretendo controlar la humedad relativa, también puedo seleccionar la función HL. ¿Vale? Cuando la humedad es menor a la del set point, va a activar un elemento que va a ayudar a controlar la humedad dentro de ese tablero. O caso contrario, si la humedad sobrepasa el set point, voy a activar a un deshumidificador, ¿vale? Un elemento que me ayude a secar esa humedad del interior del tablero. ¿Ok? Y pues básicamente esas son las soluciones que ofrece Finder en cuanto a termorregulación industrial. Como les comento, es un tema de cultura. Muchas personas no ubican estos términos de humedad relativa, higróstato, la importancia de no tener condensación dentro de un tablero para preservar la vida útil de los dispositivos. Entonces sí, los invito a que si tienen proyectos de este estilo, lo lleguen a considerar para prolongar la vida útil de sus dispositivos y mantener al personal también en condiciones seguras. ¿Vale? No sé si tienen alguna pregunta. Si es así, por favor, déjala en el chat. Bueno, ya nos llegó una pregunta, dice Máximo Arias. ¿Qué tal, Máximo? Buenas tardes. ¿Qué puede ser más eficiente en tableros grandes? ¿Poner 2 ventiladores que metan aire y 2 rejillas por donde salga, o poner otro ventilador pero que saque el calor? Sí, en este caso depende mucho, hay muchas soluciones. Por ejemplo, incluso tenemos una guía de selección de dispositivos en la que tú puedes ir poniendo, por ejemplo, el tamaño de tu tablero, puedes poner la potencia que disipan los equipos, en dónde está instalado, si contra una pared, contra el piso, si forma parte de una bahía, ¿sale? Y esta herramienta te va a indicar esto, ¿no? Por ejemplo, si un solo ventilador no es suficiente, te puedes ir combinación de ventiladores, uno de este modelo y otro de este otro modelo. Ahí ya dentro de tu tablero, con base en este documento, ya tendrías los dispositivos suficientes para ayudar a sacar el calor.
¿Vale? Hay situaciones en las que sí puede ser que el programa te arroje que no hay ningún dispositivo apto para ese proyecto y se puede deber a lo que te comento, ¿no? Que el tablero esté muy saturado, que las condiciones de temperatura externa no sean convenientes. También se da el caso, ¿no? Que muchas veces la temperatura externa o la temperatura de la habitación también es más alta, ¿no? Que la temperatura que tú quieres lograr en el tablero. Entonces, ¿cómo lo haces? En este tipo de situaciones ya se puede recurrir a otro tipo de productos, a otro tipo de fabricantes incluso, que tienen, por ejemplo, sistemas de enfriamiento por convección, ¿no? Eh, es un sistema que toma agua fría y la hace pasar por el tablero y pues ayuda, ¿no? A compensar la temperatura. Bueno, en ese sentido, pues sí, ya está fuera de las soluciones de Finder, pero normalmente te puede aparecer esto, ¿no? Puedes utilizar el ventilador modelo tal o dos ventiladores, uno de este modelo y este de este otro. Sí, eso también te lo puede dar. Entonces, no te puedo decir qué es mejor, depende de uno u otro, ¿vale? Por ejemplo, nos dice Ilse, de casualidad enviarán el link para repetición. Ah, ok, me imagino la repetición de la presentación. Sí, de hecho, todos estos webinars se están subiendo a nuestro canal de YouTube. Nos puedes encontrar como YouTube, no es cierto, como Finder México, ¿sale? Y ahí tenemos una playlist donde vienen todos los webinars, ¿no? Si entraste un poco tarde o a la mitad del webinar, no hay ningún problema. Este se va a subir próximamente en el canal de YouTube, ¿ok? Y pues aprovechando, si nos visitan en YouTube, también regálanos un like al webinar que estés viendo en ese momento y suscríbete, por favor. Eso también nos ayuda mucho a que se siga, ¿cómo se dice? Recomendando, ¿no? Los videos a más personas. ¿Vale? Dicen también por acá, Alexis Martínez recomienda no saturar los tableros, es decir, rellenar todos los espacios de este mismo. Exactamente, no es lo recomendable. De la misma manera, haciendo una analogía un poco con instalaciones eléctricas, no se recomienda saturar toda la tubería con los conductores eléctricos, ¿no? Debido precisamente al calor que disipan los conductores y a los problemas que puede traer tanto en la instalación como de seguridad. Pues de la misma manera los tableros tampoco se tienen que rellenar, no es de aquí sobró un huequito, ¿no? Pues métele hasta el último relevador, la última fuente que se pueda, no, sí hay que considerar ciertos espacios, incluso los fabricantes normalmente ponemos en nuestros catálogos, ¿sabes qué? Pues mira, el dispositivo necesita tener una separación de por lo menos tantos milímetros entre un componente y otro. Son consideraciones que sí las puedes encontrar en los catálogos de los fabricantes y es recomendable seguirlas, ¿no? Tanto al fabricante del dispositivo como en los softwares que te permiten diseñar los tableros, ¿no? Hay muchos que incluso te dicen, ¿sabes qué? Pues el porcentaje de ocupación para este proyecto puede ser tal. Entonces, sí, lo ideal es no saturar los tableros para evitar problemas. ¿Ok? Eh, Nos pregunta Máximo, ¿esta guía dónde la puedo consultar? Si gustan, también cuando les envíe su constancia de participación, además de la guía de selección, también les puedo compartir el documento que les comento. Ustedes ponen los tamaños de su tablero, la potencia, temperatura, todo esto, y les lanza una recomendación. ¿Sale? También con mucho gusto se las puedo poner en el correo electrónico. Dicen por acá, Máximo Arias también. Finder cuenta con transformadores tipo Dona. No, en este caso nosotros no manejamos transformadores de intensidad, pero por ejemplo, nuestros contadores de energía, me imagino que lo preguntas por ese comentario, nuestros contadores de energía son compatibles con donas o con transformadores de intensidad de varias tipos de relación de conversión.
¿no? Incluso desde el que es 1-1 hasta, si no me equivoco, el que va a 5000 a 1, o sea, tú podrías medir hasta 5000 amperes, ¿no? Utilizando este tipo de donas de intensidad, ¿sale? Pero no, propiamente Finder no lo maneja, pero no es que no sea compatible con otro tipo de transformadores, ¿vale? No sé si hay otra pregunta. Por ejemplo, aquí nos dice Cristo Pech. En la imagen del tablero con el ventilador y rejilla manejan que el ventilador tome aire del exterior y lo ingrese al tablero y se expulse por la rejilla. Si usamos el ventilador como extractor y la rejilla para que ingrese el aire, ¿no es mejor para eliminar el calor dentro del gabinete? Propiamente no está mal la idea, pero, ¿dónde está? Aquí está, ver todas las diapositivas. Es esto de aquí. Lo que sucede es que si tú dejas esto únicamente como rejilla, nada más tendrías el ingreso del aire por forma natural, no tiro natural. Y pues en muchos casos, debido al calor que se genera, no es conveniente. Entonces, si llega a ser la situación que se requiere sacar también el aire caliente y no solo inyectar aire frío, lo que se puede hacer es colocar un ventilador en la parte superior, pero con el flujo inverso. Por ejemplo, los ventiladores vienen preparados para inyectar aire, ¿sale? Del exterior hacia el interior. Lo que yo puedo hacer es poner un ventilador acá arriba, ¿sale? Pero con el flujo inverso, que en lugar de inyectar, saque el aire. Eso sí se puede y también es muy común encontrarlo. Ventilador abajo para inyectar aire frío y ventilador arriba para ayudar a expulsarlo. Entonces sí, esa sería otra alternativa. ¿Ok? No sé si tienen otra duda, otra pregunta. Dice, muchas gracias. De nada, Cristo. Si no hay otra pregunta, pues bueno, yo les agradezco que se tomen el tiempo de acompañarme cada semana en estos webinars. De verdad, muchas gracias. Y pues nada, invitarlos a las siguientes sesiones y también que nos sigan en redes sociales para enterarse de los próximos eventos, próximos webinars. Y también, como siempre, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, algo que no haya sido muy claro, tienen algún proyecto, algo donde consideren que podemos apoyarlos, con mucho gusto pueden ponerse en contacto con cualquiera de nosotros en las diferentes ciudades alrededor de México o directamente conmigo. En la esquina inferior derecha está mi información de contacto, mi correo soporte.técnico@relevadoresfinder.com y también mi número de WhatsApp, ¿vale? Entonces, bueno, sin nada más que agregar, de nuevo les agradezco y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Hasta luego, muchas gracias.